Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta primera emisión de Mantarraya Sessions, el podcast. Un podcast dedicado a hablar de la música, de la vida, del rock and roll, pero sobre todo de este maravilloso camino que es de ser músico. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Les agradezco a los que están escuchando. Ojalá que les guste y si les gusta, compartan. Le quiero dedicar este primer podcast a mi esposa Tere, que es la principal impulsora de que yo esté haciendo este proyecto. Le agradezco mucho siempre porque hace que me salga de mi zona de confort y me lleva a hacer estos proyectos como este de Mantarraya Sessions. Y bueno, me presento. Mi nombre es Sergio Mis. Soy músico, bajista y tengo pues aproximadamente como 19 años que toco con bandas. He tenido la oportunidad en todos estos años de tocar con grandes amigos, hacer buenas bandas, de tener extraordinarias aventuras en este camino de la música, muchas más buenas de las que son malas y que ahora sí que les recomiendo mucho este viaje, que es maravilloso de estar en la música, sobre todo que no olvidar que lo más importante de ser músico es la música. Y bueno, les comento un poco cómo se va a tratar este podcast. En este podcast vamos a tratar temas de anécdotas, vamos a hablar sobre todo de la vida misma del músico, de cómo suceden las cosas, de cómo emprendemos aventuras nuevas cada día. Y para empezar, en esta primera emisión que le titulo este divertido viaje del rock and roll, les quiero hacer una pregunta. Siempre que decidimos emprender un viaje, la primera pregunta que surge es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino de este viaje? Siempre que vamos a irnos de vacaciones o que vamos a visitar un lugar, siempre pensamos que si nos vamos al mar o si vamos a una ciudad moderna o tal vez un pueblo mágico, siempre el destino es el principal objetivo cuando se inician los viajes. ¿Qué harían si les digo que lo más importante a veces no es el destino, sino disfrutar el viaje? En la vida, en la música y en el rock and roll, desde que se nos cruza por la mente la idea de aprender a tocar un instrumento, debido a que alguna vez vimos en la televisión, asistimos a un concierto, escuchamos en la radio o en el internet, como ahora que tenemos tanto acceso a tanta información, ese momento perfecto que aún no logramos descubrir qué fue, si fueron las luces, si fue el sonido, si fue el escenario, las voces de los músicos, la música en sí, la letra que acompañaban esas melodías que en ese momento en tu vida a lo mejor significaban algo. Pero todo este conjunto de factores nos llevan a pensar en nuestra mente esas palabras que se volverían un estandarte. Esto es lo que quiero hacer. A partir de ese momento, no te detuviste, no me detuve, y hicimos la forma de conseguir prestada o compramos o hicimos lo imposible por obtener aquel instrumento que nos había fascinado y que queríamos estar ejecutándolo cuando vimos cómo lo hacían estos artistas que vimos, que nos impulsaron a hacer esto. Y lo logramos, obtuvimos el instrumento, nos pusimos a practicar, quizás algunos buscaron la inquietud de encontrar un mentor que los guiara, otros buscaron en la internet cómo aprender, otros aprendieron solos. Y en este camino conseguimos interpretar canciones. En esta ruta nos encontramos con aliados, con hermanos, con amigos que tenían la misma sed que tú te generaste en ese momento. Y en un 2x3, en el más poético de los casos, ya nos encontrábamos en una cochera o en una habitación intentando desmenuzar acordes y entablando los primeros diálogos de los instrumentos. Y en ese momento nos dimos cuenta que sí, ya teníamos una banda. Luego
de que comenzamos a entendernos más musicalmente, llegamos a la conclusión de que ya no era suficiente estar tocando las canciones de aquellos héroes que en ese momento nos hicieron pensar que la música era lo que queríamos en nuestras vidas. Y decidimos hacer públicas esas melodías que sin darnos cuenta ya existían en nuestra cabeza desde hace muchos, esas letras que contaban etapas de nuestra vida, que en ese momento nos causaban mucha emoción. Todo esto para que por fin, después de tanto caminar, lo logramos y nos subimos a un escenario. Ya estábamos en el escenario. Y en ese momento no nos importó si habían 300, si habían 150, 15 personas o quizás nada más eran tus tías las que te estaban viendo tocar. Pero no te importó porque ya habías logrado el resultado por el que empezaste el viaje, por el que dijiste, esto es lo que quiero hacer. Les vuelvo a preguntar, ¿a poco no disfrutaron el viaje?